Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a este podcast de Una Maternidad Segura. Mi nombre es Gabriela Gómez, es un gusto poder saludarlos y estar en este nuevo episodio. Sean bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a hablar del Observatorio de Mortalidad Materna en México, OMM, que uno de sus objetivos es contribuir a mejorar la salud sexual, reproductiva y materna de los grupos sociales más vulnerables de México, mediante la Contraloría Social y las incidencias políticas con enfoque de derechos e interculturalidad. Su sede se encuentra en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, pero la red se extiende a nivel nacional. Es un integrante activo del Comité Promotor por una Maternidad Segura y Voluntaria en Chiapas y nos acompaña la secretaria técnica, la doctora Hilda Argüello Avendaño. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación y pues muchas gracias a la audiencia que vea el podcast. Sí, nos da mucho gusto tenerla aquí, de conocer un poco más del trabajo que hace el observatorio. Muchísimas gracias por darnos su tiempo, ¿verdad? Porque sabemos que también es una mujer muy ocupada, pero se lo agradecemos muchísimo. Y entrando un poco más de lleno ya a conocer al Observatorio de Mortalidad Materna, nos gustaría que nos contara cómo surge el observatorio y cuál es su misión principal en el contexto de la salud materna y salud sexual y reproductiva. Sí, pues muchas gracias por la invitación y también por el espacio e invitarnos a hablar sobre el observatorio. El observatorio, trataré como de como surge la idea en 2010 a partir de agencias como el Fondo de Población de Naciones Unidas, como la Organización Panamericana de la Salud y un subsecretario de Promoción a la Salud del Gobierno Federal, que en ese momento en México el 2010 es un parteaguas porque estábamos a 5 años de que se cumplieran los objetivos de desarrollo del milenio. Uh-huh. Entonces, en México se impulsa una estrategia a partir de 2009 con cara a que a partir de 2010 y hasta 2015 lográramos reducir la mortalidad materna como se había planteado en esos objetivos. Era el objetivo 5 del desarrollo del milenio. Entonces, se lanza una estrategia para acelerar la reducción de la mortalidad materna a nivel nacional y se piensa desde estas agencias y desde la Secretaría de Salud que sería muy bueno contar con un observador externo, alguien que no estuviera involucrado institucionalmente, para poder atestiguar y también ofrecer información sobre la disminución de la mortalidad materna en México o cómo se comportaba la mortalidad materna en México. Entonces pensaron que tenía que ser una persona neutral, que no podía ser el observatorio estar a cargo de una institución, por ejemplo, pública, porque uh-huh. formaría parte del gobierno. Entonces que tenía que ser un ente externo, tenía que ser un ente autónomo. Y entonces se piensa que también quien lo dirija pues tenga estas características de objetividad y también pues ser alguien autónomo, externo, que no tuviera intereses, uh-huh, digamos, claro, para poder hacer una observación pues más objetiva. Y entonces se lo plantean a la entonces secretaria técnica del Comité Promotor por una Maternidad Segura a nivel nacional, que era la doctora Graciela Freyermuth en ese momento, y a partir de 2010 empieza a gestar qué haría ese observatorio de diferente al comité, pero en un principio además se pensó que fuera un grupo de trabajo del comité, y así surge el observatorio como un grupo de trabajo dentro del Comité Nacional. Uh-huh. Y entonces se empieza a diseñar cuál sería la función del observatorio, cuáles serían sus tareas para diferenciarlo del comité, ¿no? Más específicas. Y entonces se piensa que la Contraloría Social, el poder también ofrecer información reunida en algunas publicaciones sobre el comportamiento de la mortalidad materna también sería deseable, porque no se tenía en ese momento, sino que si bien tenemos públicas bases de datos, no todas las personas interesadas conocen cómo es una base de datos y cómo consultarla y cómo acceder a la información. Entonces, en 2011 ve la luz el Observatorio de Mortalidad Materna como ese grupo de trabajo que pertenecía al comité,
y entonces se empieza a buscar también, la Secretaría Técnica empieza a buscar financiamiento, pues para echar a andar otras estrategias, otras tareas, otras actividades del observatorio. Uh-huh. Es así que un grupo de trabajo es entonces el monitoreo de políticas públicas, y entonces en conjunto con otras organizaciones y con otras instituciones como el Instituto Nacional de las Mujeres participó en ese momento, participó también el Consejo Nacional de Población, participaron diferentes organizaciones de la sociedad civil que tienen presencia a nivel nacional. Como Mexfam, estuvieron, además de las organizaciones del comité, se crearon grupos de trabajo, y el grupo de monitoreo de políticas públicas en conjunto postularon qué políticas públicas serían clave monitorear para ver el comportamiento de la mortalidad materna y que abonaran, digamos, como al conocimiento del tema. Uh-huh. Y entonces se pensó por una parte, en una estrategia que tenía en ese momento, una política pública que estaba en marcha en ese momento, que eran los acuerdos para el fortalecimiento de las acciones en salud pública, que se llaman AFASPES, uh-huh. que es un recurso que va de la federación a los estados, y que entre las estrategias que apoyan las actividades están las de salud materna. Estaban otros programas vinculados a la salud sexual y reproductiva, pero ahí estaba salud materna. Y era interesante porque era una política pública que favorecía la transparencia y la rendición de cuentas. Era un dinero que iba etiquetado y que solamente se iba a poder ejercer en las metas y los objetivos que estaban destinados, y que eso además se hacía público a través de un documento en donde se especificaba muy bien para qué se iba a emplear ese recurso, en qué tareas, por ejemplo, en la notificación inmediata de las muertes maternas, o en capacitar a personal de salud sobre emergencias obstétricas, o en la relación con las parteras tradicionales, o por ejemplo, ahí hubo recursos en algunos años para la contratación de traductores. Entonces, esa política pública fue interesante y se escogió como una política pública clave a monitorearla, porque el mecanismo que tenía de transparencia y rendición de cuentas era como un modelo a seguir en la política pública. Uh-huh. Y por otra parte, el convenio general interinstitucional de atención a la emergencia obstétrica era también una política pública clave naciente en el sexenio pasado, y que buscaba abatir las barreras que tienen las mujeres para acceder de manera expedita a la atención de la emergencia obstétrica. Por ejemplo, una mujer que no tiene IMSS, que no tiene ISSSTE, uh-huh. pero que le queda más cerca un hospital del IMSS y no uno de la Secretaría de Salud, que es a donde tendría que acudir porque no tiene ningún tipo de aseguramiento. Entonces, este convenio favorecía eso, que la atendieran en el hospital que tuviera más cercano. Y después, entre las instituciones, se iban a arreglar para el pago, digamos, para cubrir esa atención. Entonces, esa política pública también era clave en ese momento. Y también, ya hablando como un grupo de trabajo, también publicar estos indicadores que mencionaba hace unos momentos, que se viera reflejado en 2 tipos de publicaciones, y que esas publicaciones pues fueran difundidas sin costo, que fueran públicas, uh-huh. Para su consulta, y que reunieran información importante que no se encontraba tan fácilmente, o como te mencionaba, que requiriera de alguna habilidad especial para el manejo de bases de datos, entonces que fuera muy sencilla de publicar. Uh-huh. Y por otra parte, ese era otro grupo de trabajo, el de indicadores, y un tercer grupo de trabajo que también nació en los primeros años, fue el de difusión, que era difundir estas actividades que se hacían por parte del observatorio, tanto el monitoreo de políticas públicas como la producción que se tenían de 2 tipos de publicaciones que se llaman indicadores y numeralia. Pero además, en ese momento, algo que fue muy particular y que ahora a la distancia lo seguimos haciendo, aunque en ese momento cubrió una necesidad importante, es que la dependencia epidemiología publica mensualmente unos boletines, que le llamamos nosotros, donde
se concentra la información a nivel nacional del comportamiento de la mortalidad materna. Son unos reportes semanales, le llaman semanas epidemiológicas. Y entonces, que es la Dirección General de Epidemiología se encarga de ello. Pero en el momento cuando surge, que estoy hablando entre 2011, 2000, en esos años, se publicaban, pero como imagen, no se podían descargar, solamente se podía consultar en una pantalla, hacer a lo mejor una captura de pantalla, pero no se podía descargar ningún documento. Entonces el observatorio empezó a integrar las imágenes y a ponerlos como un PDF que se podía descargar. Sí. Y entonces son los boletines semanales que publicamos a partir de esa información y que ya en este sexenio, desde fines del sexenio pasado me parece, pero sobre todo este sexenio, ya se pueden descargar directamente desde la Dirección General de Epidemiología, pero por muchos años no se hizo. Pero algo importante que ha contribuido el observatorio es que no están todos los boletines dentro del gobierno federal publicados, los más antiguos, desde que los empezamos a publicar nosotros. Entonces, esa memoria histórica la tenemos en la página. Exacto. Esos boletines se pueden consultar en nuestra página, que ya no están públicos dentro de las páginas del gobierno federal. Exacto. Algo importante que resaltar para que el público sepa es que todo este trabajo que ahorita mencionó también se encuentra dentro de la página del observatorio, que los invitamos a que lo revisen y que lo vean, porque hay mucha información que hay gente interesada, ¿no? Y que no sabe dónde buscar información, sobre todo para investigación, pero la página de verdad está muy bien estructurada, donde ustedes pueden checar, pueden bajar información, que al final es un gran trabajo lo que están haciendo, lo que han hecho durante estos años. Y mencionó ahorita un punto en el que quiero resaltar para entender un poco más, porque entiendo que el observatorio sale como un proyecto, ¿no? Pero también mencionó que hay una estructura de colaboración con, sé que con organizaciones civiles, académicos y otros organismos nacionales e internacionales, y me gustaría que nos comentara cómo es esa estructura. Sí, el observatorio, al surgir del comité, tiene entre sus integrantes, entre sus componentes principales, pues estar integrada por los comités estatales, promotores por una maternidad segura. Y esos comités estatales están integrados precisamente por estos perfiles que mencionabas de organizaciones de la sociedad civil, principalmente por académicas, académicos, activistas a título personal, aunque no estén en alguna organización. Y entonces esa es la estructura que ha tenido el observatorio de participación, de vincularse con diferentes estados de la República, de poder pensar en ciertas estrategias y preocupaciones que tienen los comités y a partir de ahí poder integrar acciones. Y también mantener actividades de formación entre las y los integrantes del comité. Entonces, eso en los últimos años y con la pandemia que se nos atravesó, se nos complicó, pero también ahora carecemos de recursos para sostener, por ejemplo, ese tipo de actividades. Antes teníamos actividades, por ejemplo, de talleres que organizábamos en la Ciudad de México, que invitábamos a las y los integrantes de los comités, y era una especie pues de fortalecimiento institucional para las organizaciones y para las y los integrantes, y partían además como de ciertas preocupaciones, por ejemplo esto que he mencionado varias veces de cómo consultar las bases de datos. Teníamos talleres, por ejemplo, de bases de datos que estaban abiertos principalmente a las y los integrantes del comité, pero podría participar si alguna otra organización, aunque no fuera integrante del comité, estaba interesado, sabía de este taller, podía integrarse. Entonces, pero para eso sí necesitamos como recursos para poder hacerlos, pero sí estamos siempre pensando en cómo podemos fortalecer institucionalmente a las organizaciones o a las y los integrantes, pues para tener una formación continua, y pues y a la vez pues ir fortaleciendo a las organizaciones. Claro. Aparte de esto, sabemos que el observatorio también, aparte de trabajar toda la parte de maternidad, también trabaja el tema de salud sexual y reproductiva. ¿Cómo surgen o cuáles son los proyectos que actualmente trabaja el observatorio
también de maternidad y salud sexual y reproductiva, que es casi lo mismo, pero pues es como proyectos aparte, ¿no? Sí, hemos intentado, en los últimos años, como mencionaba, también el poder allegarnos de recursos, porque trabajamos pues con recursos propios, principalmente de fundaciones, de filantropía internacional, con los que podemos financiar las actividades del observatorio. El observatorio tiene un secretariado técnico que es pequeño, pero que coordinamos las actividades y en la medida de lo posible que lo permitan los proyectos, involucramos a organizaciones pues de Chiapas donde estamos o de otras entidades federativas. Para los monitoreos a lo largo de la historia del observatorio se han involucrado y hemos podido hacer ese tipo de estrategias de investigación, pero con incidencia política para la mejora de la salud materna en esos estados. Y en 2018 surge la oportunidad de trabajar con una organización estadounidense que se llama PAI, por sus iniciales en inglés, y con ellos les planteamos una necesidad que habíamos visto de un vacío que había en ese momento y que ahora ha mejorado, aunque sigue existiendo, una deuda con las poblaciones indígenas, pero sobre todo con adolescentes y jóvenes, de información sobre salud sexual y reproductiva. Entonces vimos que hay una ausencia y incluso lo podemos ver todavía un poco ahora, que falta información pública, asequible para las y los jóvenes, pero sobre todo para jóvenes indígenas en su lengua es muy escasa. Y entonces pensamos que sería muy bueno plantear un proyecto. Ya se han tenido otras experiencias en Chiapas. Yo participé en una experiencia pionera que tuvo ACASAC de la mano de Sebastiana Vázquez, formando jóvenes para que formaran a otros jóvenes y dieran información por pares como promotores de salud sexual y reproductiva, pero eran esfuerzos que también pues han estado supeditados evidentemente a tener recursos para hacerlo, pero no había habido, me parecía a mí, una estrategia más formal y más enfocada a la producción de materiales de información para las y los jóvenes, porque claro, es muy importante el contacto cara a cara y mejor si es por pares, o sea, es decir, jóvenes platicando con jóvenes y no adultos dándole información a jóvenes, que muchas veces pues es una asimetría generacional, ¿no? Y puede haber otro tipo de asimetrías como de poder, pero esa información sí me parece importante que no la veíamos, los esfuerzos eran muy pequeños y con este proyecto, afortunadamente, y con este apoyo que hemos tenido desde 2018, hemos podido ir construyendo de la mano de jóvenes locales que han fungido como mediadores culturales, el poder pensar cómo podemos dar información en lenguas indígenas, pero no solamente el dar información, sino cómo entender también esas otras sociedades y esos otros mundos, en cómo poder tener un diálogo a través de la generación de estos materiales, ¿no? De que las y los jóvenes vean reflejados también el contexto en donde viven, personas que son como ellas, como ellos, que además hablen su lengua. Entonces eso nos parecía muy importante, de la mano también de monitorear, por ejemplo, el abasto o los servicios de salud dirigidos a las y los jóvenes. Entonces sí, esto ha sido un componente importante que además a lo largo de algunos años también nos ha permitido poder seguir impulsando algunas de las tareas que teníamos más vinculadas a salud materna, pues poderlas ampliar un poco más el panorama a salud sexual y reproductiva. Entonces, es como hemos compaginado y últimamente tenemos un proyecto también de fortalecimiento para defensores del derecho a la salud de primera línea, el que tenemos ahorita aplicándolo como en una primera fase importante con el Comité Promotor por una Maternidad Segura, que es, pues son alrededor de 11 organizaciones quienes participamos en ella y que es una red de organizaciones que está articulada pues con este objetivo de mejorar la salud materna,
perinatal, pero también la salud sexual y reproductiva de manera general, ¿no? Y también el componente de jóvenes está presente en el comité. Entonces tenemos esas son nuestras líneas más fuertes de trabajo. Sí, claro, sí, y es importante resaltar que sí, el trabajo del observatorio durante muchos años sí ha ido como cambiando, pero sí desde esta mirada de las necesidades que hay dentro del territorio donde trabajamos, y eso es tan importante porque sí, creo que implementar esta parte de la salud sexual y reproductiva desde las necesidades y cómo también impactar en los jóvenes es un trabajo que el equipo del observatorio y que usted ha sido pionera, ¿no?, en cómo desarrollar estos proyectos y que ha impactado mucho en las comunidades. Sabemos que es un trabajo pues damos como el granito de arena, ¿no?, también en las comunidades y siempre ha impactado. Y ahí va también para la siguiente pregunta, ¿qué cambios ha observado en la salud materna y reproductiva en México desde la implementación del OMM? Sabemos que obviamente es muy poco quizás lo que nosotros podemos hacer, que las organizaciones también han trabajado, pero ¿cómo ha impactado esto? Yo creo que justamente como dices, quizás algunos cambios, es muy difícil poder decir que somos causa-efecto de esos cambios, ¿no? A veces son multifactoriales y es difícil como sopesar algunas cuestiones. Pero sí, por ejemplo, en algunas intervenciones que hemos tenido, como muy puntualmente, por ejemplo, en esta experiencia que te contaba del rastreo de los recursos, que era un tema además un poco hosco o no tan atractivo meterse a ver presupuestos y financiamiento, y además complicado, y lo reconozco, y para mí, desconocido, cómo ese seguimiento sí tuvo pequeñas intervenciones, por ejemplo, cuando lo empezamos a monitorear con el mismo personal de salud, y tomadores de decisiones, por ejemplo, encargados del programa de salud materna, que no sabían, en un principio cuando se empezó a monitorear en la FASPE, que no sabían cuánto recurso ni cuándo les llegaba. No sabían. Llegaba dinero de la federación, pero era una gran bolsa y no sabían cuánto les correspondía, ¿no? Si llegaban, por poner un ejemplo muy simple, 10 pesos, no sabían cuánto de esos 10 pesos les tocaba al programa de salud materna, cuánto le tocaba al de planificación familiar, cuánto le tocaba al de violencia, cuánto le tocaba al de cáncer de mama. No sabían, no había una notificación instantánea y además expedita de con cuánto recurso contaban en ese momento. Ese fue uno de los aportes que creo que fue muy claro, por ejemplo, del observatorio, que mostró eso a los tomadores de decisiones federales, de decir, es que les llega el recurso, pero no saben, y como no saben cuánto les llega, no lo ejercen. Y había un subejercicio importante de esos recursos. Y entonces después lo que hicieron fue que tenían una plataforma, y fue que le incorporaron a esa plataforma una notificación inmediata al responsable de ese programa. Entonces ya supo cuándo le llegaba el recurso y cuánto recurso le había llegado. En otras experiencias, siguiendo ese mismo monitoreo, por ejemplo, Querétaro, que es un estado que lo tomábamos como un estándar de oro porque no tiene tantos problemas de mortalidad materna, recibían recursos, pero devolvían mucho de ese recurso, como 40% al principio o más, casi 50% devolvían. Y entonces vimos, por ejemplo, que el cuello de botella que ellos tenían era que para hacer compras de insumos esperaban a que todos los programas solicitaran el mismo recurso, por ejemplo, guantes, ¿no?, de látex que necesitan. Se esperaban a que cada programa que necesitara esos guantes externara que tenía esa necesidad para que hicieran una compra en conjunto y les saliera más barato ese insumo. Tiene una lógica pues muy buena de que comprar en volumen pues te sale más barato cada ítem que compras en esa compra voluminosa. Pero lo que sucedía es que retrasaba la compra y terminaban no comprando, subejerciendo el recurso. Entonces, cuestiones como esas las pudimos
ver muy claramente con los monitoreos, con quienes estaban a cargo de esos programas y poder hacer esos pequeños cambios, que no se ven en el macro, pero que impactan finalmente en la salud de las personas porque no se compran ciertos insumos o ciertos medicamentos a tiempo. Claro. Bueno, eso por una parte. Y viéndolo como de manera general, sí vemos, por ejemplo, de cuando surge el observatorio, pues que era 2011, a ahorita que estamos en 2024, pues hay un mayor número de unidades médicas, por ejemplo, en estados como Chiapas, que es uno de los más rezagados del país. Sí vemos que ha habido un incremento de unidades médicas. Lo que sí vemos también es la persistencia de ciertos problemas que tenemos identificados no solo desde el surgimiento del observatorio, sino con literatura, con bibliografía. Sabemos que son problemas que vienen de más largo tiempo. Por ejemplo, las unidades médicas en muchos lugares, ahora mismo en los Altos, siguen funcionando con un solo turno en la mañana y no trabajan los fines de semana. O hay una ambulancia para todo el municipio. Y que está solo en la cabecera municipal. Entonces, eso no es un problema antiguo, no lo hemos superado todavía. Esperemos que con los cambios y con este nuevo sexenio, ojalá se puedan ir mejorando ese tipo de situaciones. Porque entonces la población se acostumbra a que no es una opción acudir a los servicios de salud porque no están disponibles siempre. Y eso se puede generalizar no solamente para el campo de la salud sexual y reproductiva, sino para cualquier otro tipo de emergencia de salud que se tenga, ¿no? Y la población, como sucede en el resto del país, pues sigue dependiendo de sus propios recursos económicos para tratar de solventar alguna emergencia de salud que tenga. Entonces, si bien ha habido alguna mejora, alguna disminución de la mortalidad materna, sí, desafortunadamente, tanto a nivel nacional como en Chiapas, sí hemos quedado lejos de los objetivos, por ejemplo, de desarrollo del milenio. No lo alcanzamos a cumplir. Tuvimos un buen avance en la disminución de casi el 60%, teníamos que haber disminuido 75% en 2015 con respecto a la mortalidad materna de 1990, y avanzamos un 60%. Pero de cara a los objetivos de desarrollo sostenible, el reto también es muy alto porque ahora la línea de base es 2010. Y nosotros hicimos un análisis del primer trimestre, digamos, de entre 2010 y 2030. Analizamos una tercera parte, digamos, y esos resultados no eran muy halagüeños. La disminución. La mayoría de los estados llevaba una disminución muy baja al ritmo de que debería de tener para poder alcanzar el objetivo de desarrollo del milenio. Nos hace falta volver a hacer un ejercicio sumando más años, porque lo hicimos hasta de 2010 a 2017, entonces necesitamos sumar otros años para ver cómo se ha comportado. Y claro, tuvimos un revés importante con la pandemia, que ya ha ido subsanándose, las razones de mortalidad materna ya han disminuido como referencia de cómo se venían comportando antes de la pandemia, incluso han seguido disminuyendo, pero creo que necesitamos también pues más información de lo que pasó en la pandemia, y también porque Chiapas tuvo ahí un comportamiento contrario al comportamiento nacional. Todos subieron su razón de mortalidad materna, menos Chiapas. Y llama la atención porque había estado en era el que tenía el primer lugar de mortalidad materna antes de la pandemia. Entonces hay cosas que creo que necesitamos sentarnos y analizar más, y justo ahora estamos retomando ese análisis de indicadores para poder tener como imágenes más cercanas. Pero sí, en general, lo que nosotros esperamos, pues que haya unidades médicas que estén preparadas, que cuenten con el personal, que cuenten con el material para atender las emergencias obstétricas que se presentan, pues en cualquier momento, en el embarazo, en el parto, en el puerperio, estén listas para poder responder, y que no tanto estén saturadas por atender partos que no tienen complicaciones. Sí. Y que esa es un pendiente que tenemos todavía, que no se resolvió el sexenio pasado, que pensábamos que se podría
tener un viraje en ese sentido, en el que los partos sin complicaciones no sean exclusivamente hospitalarios. Exacto. Entonces, son cosas que sí vemos algunos cambios positivos que se han creado, algunos lugares de atención, por ejemplo, en el campo de la salud materna, pues con una visión más cálida, con mayor calidad de parto humanizado, pero por otra parte también vemos algunas tensiones que hay también con parteras tradicionales, que les prohíben en algunas jurisdicciones que atiendan partos o las amenazan o condicionan el acceso a la identidad a través del acta de nacimiento de esas personas recién nacidas que fueron atendidas su nacimiento por una partera tradicional. Entonces sí tenemos todavía algunos retos, aunque ha habido algunas mejoras que antes no veíamos, hace 15 años ver tantas unidades médicas, por ejemplo, en localidades pequeñas como ahora las vemos, pero sí creemos que pues siempre se pueden dar otros pasos y ojalá se den. Ojalá y que con este nuevo gobierno pues pueda mejorar mucho el acceso a servicios médicos, ¿no? En las comunidades sí hay una gran necesidad y creo que sí es muy interesante el conocer y saber estos indicadores, porque sí hay una razón por estos cambios, ¿no? De números y de todo. Ojalá y nos pueda venir a platicar cómo en este nuevo revisar, ¿no? De información, qué pasó ahí, pero sí considero también importante que en el caso de lo último que comentaba de las parteras, por ejemplo, ¿no? De cómo es importante que muchos nacimientos no sean y que se vayan al hospital y que sí se tenga la importancia a la partería. Ya platicamos con varias parteras aquí, ya tuvimos la oportunidad de comentarlo y sí, ojalá y que en este nuevo sexenio las cosas vayan mejorando, ¿no? Para el acceso a servicios médicos y también igual para las mujeres, que quizás sea un punto muy vulnerable también. Sí, que se respete el derecho a decidir de las mujeres, ¿no? Por que supuesto. Si quieren atenderse con personal médico está bien, pero que no sea algo impositorio, que no sea algo obligado y quienes quieran tener un parto en su casa se den las condiciones para que ese parto sea seguro y que si se presenta alguna complicación los servicios de salud estén atentos y sean cordiales para darles la bienvenida a esas urgencias sin culpabilizar a las parteras, sin culpabilizar a las mujeres, sin que eso les cueste dinero a las familias y que puedan pues tener una atención que se merecen, ¿no? Digna, segura. Claro, porque, por ejemplo, lo que nos comentaba la vez pasada las parteras, Ofelia, nos decía que sí, obviamente muchas mujeres eso quieren, ¿no? Como que es muy tradicional en las comunidades, es algo normal que una partera, ¿no? Esté acompañando a la embarazada. El problema es que el mismo, no sé, como que la salud, bueno, Secretaría de Salud o no sé, todos los hospitales y los médicos y médicas pues exigen de alguna forma el hecho de que vayan al centro de salud, porque si no, no registran a sus niños. Entonces ese día lo comentábamos, eso también es una violencia hacia la mujer, hacia los infantes. Entonces yo creo que sí, ojalá y pueda haber como este cambio, porque sí es una gran necesidad. Y lo platicábamos ese día, este espacio también es como para hacer denuncias, porque realmente es importante que la gente sepa cómo estamos viviendo, no solo en la ciudad, que también es muy difícil acceder a los servicios médicos y que nos traten bien, pero si nosotros tenemos problemas siendo de acá, para la gente de comunidad es triplemente más difícil, ¿no? Y sobre todo con estas historias de las mujeres que sí las pasan a traer muy feo, o sea, entonces ojalá y sí se pueda. Sabemos que el trabajo que hace el observatorio en darnos y visualizar cómo está no solo Chiapas, sino estamos a nivel nacional, es muy importante, porque también como ciudadanos tenemos que exigir, ¿no? Entonces, este es un trabajo que mucha gente no conoce, que me he topado con mucha gente que me pregunta, ¿qué hace el observatorio? ¿Qué es el observatorio? Pero que sí hay gente que sí le interesa dar a conocer esta información. Y siguiendo con esto, ¿cuáles son los principales desafíos que se han enfrentado en estos años de trabajo? Pues yo creo que uno de los principales desafíos
y no es nada menor, es poder mantener la autonomía a través de tener recursos propios, ¿no? Entonces, poder proponer proyectos que puedan ser financiados sin que haya ningún tipo de interés oculto, sino que hemos tenido la fortuna de poder plantear proyectos que son consensuados, que son de nuestro interés y que no tenemos ninguna agenda marcada ni condicionada. Eso ha sido, digamos, como una parte muy positiva, y los retos que han venido de la mano es justamente pues encontrar organizaciones, fundaciones que nos den esa libertad y que podamos obtener recursos para hacer este trabajo que hacemos, y que eso por una parte. Por otra parte también es difícil, porque el equipo del secretariado técnico es pequeño y eso también nos hace como ser multitareas, y a veces sé que llega a ser muy pesado para quienes estamos y lo formamos parte de. Yo sé que es muy demandante porque hacemos muchas tareas en una sola persona, ¿no? Y tenemos que tener esa flexibilidad de hacerla. Por otra parte, que también hemos desafiado, pues muchas veces también depende algunos cambios de voluntad política, muchas veces está el recurso, las posibilidades de hacer pequeños cambios que impactan o de cambios que tienen un gran impacto y que dependen de voluntades políticas. Entonces, también la voluntad política de gobiernos estatales o de gobiernos federales, pues también es un reto siempre, pues cómo poder abordarla. Por eso tratamos de tener esta parte de investigación que, digamos, respalda lo que estamos mostrando, lo que intentamos mostrar, y las propuestas que hacemos están respaldadas por investigación. Entonces, esa es una parte en la que creo que también la reputación del observatorio se ha consolidado, pero que sí es un desafío mantenerla, porque algunas investigaciones sabemos pues que son costosas, no es fácil llevarlas a cabo, no es fácil a veces plantearnos hacer investigación. Tenemos un país que es bastante grande, entonces poder abarcar diferentes territorios es bastante complicado. Otra también, pues eso, que a veces nos vemos limitados también en los recursos, pues de hacer difusión o contratar a otras personas o tener más personal, pues porque es eso, están limitados los recursos y los tenemos que optimizar lo más que podamos. Entonces sí se vuelven ciertos desafíos, ¿no? Y creo que fuera de esos, quizás a lo mejor se me pase alguno por alto, pero creo que estaría señalando los más importantes. Los principales. Y como cambiando un poquito, pero vamos muy a la mano, ¿cómo ha sido actualmente el trabajo que hace Observatorio y el Comité Promotor por una Maternidad Segura? Sabemos, ya nos contó un poco de la historia, de que de hecho el observatorio nace por el comité, pero ¿cómo está actualmente este trabajo, esta colaboración con Observatorio, otras organizaciones? Sí, ahorita tenemos por una parte la articulación a nivel nacional, sí la tenemos un poco pausada por la falta de recursos para poder articularnos con otros comités de otros estados. Y eso está ahí latente, está presente en que lo podamos retomar en cuanto se pueda, que tengamos recursos para poder activar, porque sabemos que es muy importante este trabajo conjunto. Cuando yo empecé a trabajar en el observatorio, y antes estuve trabajando en el comité promotor a nivel nacional, sí me resultó muy admirable el compromiso y la disposición de las personas a trabajar como un trabajo solidario, porque no es un trabajo al que le puedan dedicar todo su tiempo porque necesitan tener recursos de otras actividades. Entonces, sí me parece muy admirable el compromiso de las personas de poder trabajar en pro de la salud sexual y reproductiva, de la salud materna, pues esto con una motivación pues muy profunda para poder dedicarle tiempo de algo que no van a obtener recursos, ¿no?
Entonces, esta articulación con el comité promotor de una maternidad segura y voluntaria en Chiapas es el mismo que hemos tenido articulándonos con otras entidades federativas donde hay comités, pero con este proyecto que tenemos de defensores, fortalecimiento de los defensores del derecho a la salud de primera línea, se planteó por la cercanía que teníamos y porque además sí es uno de los comités promotores más antiguos del país. O sea, el comité promotor cumplió en 23, cumplió pues 25 años, ya estamos por cumplir 26 años y se ha mantenido sesionando, sí, y sesionando de manera continua y tratando de unir esfuerzos y trabajando sin recursos. Entonces parecía una muy buena oportunidad la que se presentó con este proyecto de fortalecer activistas que están defendiendo el derecho a la salud con esta red que trabaja en Chiapas y que ahorita pues aglutina a 11 organizaciones y que se trabaja en diferentes dimensiones de la salud sexual y reproductiva. Ya es un poco también, en estos últimos años, también lo que he visto es que se ha ido reconfigurando un poco el comité sin perder la visión que lo que nos une es la disminución de la mortalidad materna, pero sí ampliar el foco a, por ejemplo, a partería, que tiene que ver con el derecho de las mujeres a decidir cómo quieren parir, cómo y con quién quieren parir, que también nos ha llevado a otras organizaciones que trabajan salud sexual y reproductiva con jóvenes, u otras organizaciones que están muy enfocadas en la prevención y atención para personas que tienen VIH o o organizaciones que ofrecen servicios clínicos, como por ejemplo el CES en la parte de la zona de la Frailesca, o Médicos del Mundo Suiza, que también trabaja en esta parte y que hace diferentes tipos de incidencia, no solamente clínica, sino también de incidencia principalmente con personal de salud. Entonces, y capacitaciones a jóvenes y demás. Entonces tienen tenemos como esa fuerza Osaquil, que son mujeres indígenas que trabajan también con partería, pero también trabajan con jóvenes. Entonces, como toda esta riqueza de organizaciones, OSADEC, que trabajan con estudiantes que están haciendo su servicio social en medicina principalmente, y que trabajan en una zona en donde justamente la medicina oficial no alcanza a cubrir pues los rincones a veces tan recónditos, valga un poco la redundancia, no alcanza a llegar, y que se tiene que pensar en otro tipo de organizaciones y de cómo cubrir esas necesidades de atención a la salud. Entonces esta red me parece muy interesante y es un espacio muy privilegiado como para poder contar con recursos que apoyen las actividades en conjunto que tenemos como comité, poder pensar en esas agendas comunes que tenemos y que van a redundar al final pues en el bienestar, y eso esperamos pues de mujeres, de jóvenes, de personas recién nacidas y en sí pues de la sociedad en general, de los diferentes lugares en donde trabajamos. Claro. Doctora, pues agradecemos muchísimo el que nos haya platicado un poco del observatorio, de todo el trabajo que han realizado y que siguen realizando y que van a seguir realizando, esperemos que sí. Sabemos que la cuestión financiera pues es como un tema que a todos nos preocupa, ¿no? Pero sinceramente yo estoy muy contenta de ser también parte del observatorio, de trabajar con este equipo, que al final sí lo hacemos con mucho gusto y por las necesidades que hay, y muchísimas gracias por contarnos eso y de seguir colaborando. También sabemos que desde lo personal le gusta mucho el trabajo, lo vemos también nosotros, y es muy bonito porque hay buena, ¿cómo decirlo? No solo es el trabajo o compañerismo, también hay amistad, y eso es muy bonito porque trabajamos de verdad muy contentos. Y muchísimas gracias, doctora, por todo el trabajo, por estar aquí, por contarnos todo eso, y esperemos que nos vuelva a acompañar en un programa más para que sigamos platicando. Claro que sí. Y pues no sé si quiere agregar algo para ir cerrando.
Pues muchas gracias. Gracias también a ustedes como equipo, a ti, Gaby, a Juan Carlos, a Miguelo, que acompañan el trabajo del observatorio, a Daisy, a Rafa, Alejandro, que hacemos este equipo del secretariado técnico y que cada uno de ustedes tiene un peso muy importante en él y que creo que lo hacemos con cariño, con compromiso, que ponemos lo mejor que tenemos para que ese trabajo salga bien y que ha sido un esfuerzo bien bonito de hacer el podcast y que esperemos que también lo podamos seguir haciendo por mucho tiempo y dar voz y visibilización, pues a muchas organizaciones, al trabajo que se está haciendo en pro de la salud aquí en Chiapas y que esperamos que nos lleve también a otras latitudes y lo podamos hacer con otros estados y mostrar también desde este pequeño espacio que tenemos, pues ir mostrando estas experiencias que son muy bonitas y que no solo motivan, sino que además son admirables, que se están llevando a cabo y que ahí están, ¿no? Sí, claro que sí. Pues vamos cerrando. Muchísimas gracias, doctora. Al contrario, gracias. Les agradecemos a todo el público por ver este episodio. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en TikTok y en Facebook como Comité Promotor por una Maternidad Segura y Voluntaria en Chiapas. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Hasta luego. Gracias.